Hermanos, nos reunimos en este domingo para celebrar el tiempo ordinario. El Señor nos invita a contemplar la paciencia y la misericordia de Dios en nuestra historia. Que al participar de estos santos misterios, aprendamos a confiar en su justicia divina y a vivir con esperanza, sabiendo que su amor incondicional es la fuerza que sostiene nuestra vida cristiana frente a todas las dificultades del camino. Hoy nos llenamos de alegría en medio de tanta adversidad para celebrar el Día del Niño. En ellos vemos el rostro de Jesús, quien nos enseñó que el reino de los cielos pertenece a quienes tienen un corazón sencillo. De pie y con alegría recibimos a quien preside. Los que caminan por la vida, Señor, pensando tu más de amor. Los que caminan por la vida, Señor, siempre trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca que no alcanza, camino de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, tanto viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Buenos días, hermanos. Hace un momento escuchábamos las intenciones para esta Eucaristía. También les invito a que cada uno en silencio, en su corazón, la ofrezca por aquello que más desea o necesita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, nos dice la Escritura que Dios puede transformar el pecado del hombre, que es rojo como la grana, en blanco como la nieve, si el hombre dispone su corazón. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Hacemos examen de conciencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, piedad, piedad, Señor, Señor, piedad, piedad, Señor, 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 piedad, 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 piedad. Cristo, piedad, piedad, Cristo, piedad, piedad. Cristo, Cristo, piedad, 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 piedad. Señor, Señor, piedad, piedad, Señor, Señor, piedad, piedad, Señor, 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 piedad, 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 piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, a los hombres paz. Señor Dios nuestro Padre, 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 Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitaste el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Míranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que, llenos de fe, de esperanza y de caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Nos sentamos, hermanos, escuchamos con atención la palabra. El libro de la sabiduría nos invita a reconocer que el poder de Dios se manifiesta ante todo en su inmensa bondad, su perdón y clemencia. Lectura del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendir cuentas de la justicia de tu sentencia. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y por ser el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían, siendo tú el dueño de la fuerza. Juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 85, unamos nuestra voz al salmista para proclamar que el Señor es bueno y clemente, siempre dispuesto a perdonar a quienes lo invocan con un corazón sincero. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronto. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. San Pablo nos asegura hoy que el Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestra fragilidad, ayudándonos a orar conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Jesús nos presenta hoy la parábola del trigo y la cizaña, exhortándonos a vivir con paciencia y confianza bajo la mirada amorosa de nuestro Padre Celestial. Escuchemos con atención.
Pueblo de Dios, la palabra del Señor, la palabra de Dios en mi corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste tú buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los trabajadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, luego almacenen el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Muy bien, comenzamos nuestra homilía, primero por supuesto, felicitando hoy a los niños en su día. Aun cuando siempre decimos, ¿verdad?, que todos los días son días o de la familia, o de la madre, o del padre, o en este caso del niño, pero nunca está de más, por supuesto, tener un reconocimiento especial de aquellos por quienes festejamos. Así que a los niños que están presentes en este templo, hoy los felicitamos por celebrar su día. Todos los demás que no somos tan niños ya, o que tenemos bastante niñez acumulada, les vamos a dar a estos niños un fuerte aplauso. ¿Vamos? Muy bien. Vamos a la palabra. Hoy nosotros hemos leído como primera lectura un texto del libro de la sabiduría.
con un tema que me parece a mí, precisamente en este momento histórico que estamos viviendo como país, muy importante para reflexionar. Cuando el pueblo de Israel estaba ya asentado y estructurado, todavía tenían cosas de su pasado. Ellos, por 480 años, dice la historia, habían vivido en Egipto. Y allá en Egipto habían asumido, por supuesto, la fe egipcia, una fe politeísta, creían en muchos dioses. Cuando Dios los libera de la esclavitud y los lleva hasta la tierra prometida, resulta que los pueblos que estaban alrededor de Israel, los pueblos cananeos, también eran politeístas, creían en muchos dioses. Y eso fue siempre como un momento, como algo bien tenso para el pueblo de Israel, porque ellos iban poco a poco desarrollando un monoteísmo, es decir, la creencia en un solo Dios, pero al mismo tiempo eso como que era complejo porque los pueblos vecinos creían en una diversidad de dioses. De tal manera que ese tema siempre estuvo muy marcado, muy presente en el pueblo de Israel. El autor del libro de la sabiduría hoy toca ese tema, diciendo: no hay Dios como tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas tú que rendirle cuentas. Estas dos expresiones hacen entender que el autor del libro de la sabiduría está haciendo conciencia y está dando constatación de que existe un solo Dios y que no hay otro, que no existe otro. Un Dios que tiene absoluto poder, pero que dicho poder, y es lo que les indicaba al principio, lo ejerce desde la misericordia, desde el perdón y desde la justicia, porque Dios es un Dios bueno, dice el texto. Dios es un Dios bueno, y como Dios es un Dios bueno, no puede salir de ese Dios algo distinto a la bondad. Tú sabes que a raíz de lo que sucedió, de los terremotos, mucha gente erudita, sumamente sabia, ha dicho que Dios castigó a Venezuela porque si ese día estaban unos haciendo actos de idolatría y todo lo que sé, y todo lo demás, ¿no? Y entonces, al parecer, la consecuencia de todo eso fue un Dios que en venganza castigó a un pueblo. Propuesta de algunas personas. Nunca me gusta decirlo, pero ciertamente hay muchos hermanos no católicos que así lo plantean. Ahora, si la palabra de hoy me ha dicho a mí que Dios es bueno, que la naturaleza de Dios es la bondad, ¿de dónde puede salir la idea de que de un Dios bueno salga tal acto de violencia contra su pueblo, siendo que eso es contrario a la naturaleza de Dios? Lo ha dicho el mismo texto bíblico. ¿Cómo aplica Dios su poder? Y él mismo responde: lo aplica en el amor, en la misericordia y en la justicia. ¿Puede Dios hacer algo contrario? Sí, porque Él tiene el poder. Ahora, ¿está en Dios
hacer algo contrario, no, porque eso entonces rompería con su naturaleza, que es bondad. Yo no sé si esta gente ha llegado a pensar o a entender que al afirmar eso están diciendo que Dios es un Dios de venganza. Están diciendo que Dios es un Dios tan sádico que es capaz de dañar a un pueblo. Y hermanos, ese no es el Dios en el que creo yo. A lo mejor es un Dios de aquellos en los que creía Egipto. Sí, o a lo mejor eran esos dioses en los que creían los pueblos cananeos, que admitían sacrificios de niños, sacrificios humanos. Pero el Dios de Jesucristo, el que Él nos enseñó, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Ahora, el tema en cuestión viene a reforzar otra idea, que es que la manera como un creyente hace honra a ese Dios es imitándolo. El mismo texto, ¿verdad?, lo ha dicho. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano. ¿Qué aprendemos nosotros de Dios? Eso, la humanidad. Una humanidad que tenemos que aprenderle a traducir en el servicio, en la presencia activa en beneficio de los demás, en la ayuda constante, en la solidaridad, no en la venganza, porque Dios no nos ha enseñado a vengarnos. No en la violencia, porque Dios no ha hecho violencia contra nosotros. No en la injusticia, porque Dios es contrario a la injusticia. Estúpidamente hay gente que para poder defender un punto de vista no se dan cuenta de que están diciendo que Dios es un Dios sádico y malo. Poder tiene Dios de sobra, pero eso rompe con la naturaleza de Dios. Lo primero que Dios hizo conocer de sí mismo al pueblo de Israel fue que era un Dios misericordioso y un Dios atento a los suyos, que escuchó el clamor de su pueblo y respondió a ese clamor. Así que ya sabes, hermanito, cuidado, no desdibujes el rostro de Dios como para querer defender un punto o un pensamiento o una idea tuya. El mismo salmo que hoy hemos recitado, el estribillo, la antífona nos decía: tú, Señor, eres bueno y clemente. Y eso no era más que una afirmación propia de la naturaleza de Dios. ¿Por qué Dios no puede hacer nada malo? Porque Dios es naturalmente bueno. Vamos al tema del Evangelio. Evidentemente la Iglesia nos ha regalado esta primera lectura para que nosotros reflexionemos el Evangelio que hemos proclamado. En el Evangelio, ¿qué se nos ha dicho? Bueno, se nos dice que vino un amo que tenía, y dice con toda propiedad, una buena semilla y la plantó en su terreno. Pero vino un enemigo del amo y en la noche plantó cizaña. Mira el dato del autor bíblico quiere dejar claro que la semilla sembrada era buena. Y que si hubo alguna cosa distinta a eso, no vino del amo, vino de un enemigo suyo. Ahora, ¿qué sucedió? Pues que ambas plantas fueron creciendo, la del trigo y la cizaña. Cuando la miran crecer, vienen los trabajadores y les dicen al amo: Señor, hay cizaña entre las semillas, ¿la vamos a arrancar? Y dice: no, porque si es que la arrancan, va entonces también
haber la posibilidad de que arranque también el trigo. Déjenlos crecer hasta el momento de la siega. Vamos a iluminar esta parábola con la primera lectura. Este amo del que habla el texto es aquel mismo Dios de bondad del que habla el libro de la sabiduría. De un Dios que, siendo tan misericordioso, permite que el tiempo transcurra, dándole la oportunidad a la persona para poder ser distinta, cambiar. Figúrate que el punto es mirar a Dios, que pudiendo decir de una manera tajante, sí, arranquen esa cizaña, dice no, vamos a dejar que crezcan juntas. Vamos a darles largas a la cuestión. San Pablo en alguna parte de su palabra nos ha recordado que Dios en su infinita misericordia elastiza la cuestión para no tener que sí porque sí condenar a un hombre, ¿verdad?, reo de su propio pecado. Y Dios brinda al hombre la posibilidad de poder este hombre cambiar, enmendar, ser distinto. Es la manera como Dios aplica su poder. Cuando alguien te pregunte a ti, ¿por qué Dios esto? Tú dirás, es que Dios lo aplica así, en la misericordia y en el perdón. Nosotros a veces como que nos cuesta mucho entender estos conceptos o estas ideas. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros siempre leemos año tras año, el día Martes Santo, sobre la traición de Judas. Y el Evangelio siempre dice, y Judas que fue el traidor. Y entonces la gente siempre dice, y Cristo que lo sabía todo, no sabía que Judas lo iba a traicionar. ¿Y qué pasó entonces? ¿Será que Cristo simplemente quería que Judas lo traicionara? Quería que Judas, ¿verdad?, hiciera tal cosa y esto y lo otro. O a lo mejor no lo sabía, o sí lo sabía pero se lo permitió, o era parte de un plan o de un proyecto, o qué sé yo. Tanta elucubración absurda. Más bien ponte a pensar que Cristo, sabiendo realmente lo que había en el corazón de Judas, quiso darle tiempo a Judas para que Judas pudiera cambiar su vida y su posición. Que al final no lo quiso hacer es otra cosa. Porque si bien Dios sabe lo que está en tu corazón y en el mío, Él quiere, su deseo es que tú y yo seamos gente justa, gente buena. Y por eso el Señor nos va dando tiempo para que podamos llegar a eso. La esperanza de Dios. ¿Y por qué Dios tiene esa esperanza, Padre? Porque nos ama. ¿Qué padre desahucia a su hijo a la primera porque fue mal? Aquí en esta asamblea hay papás. ¿Qué padre de los que están aquí, sabiendo que su hijo actúa mal, de una vez lo rechazan sin darle la oportunidad para que cambie o mejore? Si tú, que eres imperfecto y que no amas tanto y no amas como Dios, lo hace así, imagínate Dios. Dios aplica la justicia, el poder, perdón, desde la caridad, desde el amor, desde la esperanza puesta en el hombre mismo. San Pablo hoy, en la carta a los Romanos, nos ha dicho, ¿verdad?, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.
Asume Pablo conscientemente del hombre mismo, su imperfección, su debilidad, pero también dice que Dios está allí presente en el camino del hombre para poder fortalecer a este hombre que es débil. El Espíritu, antes que la ley, viene a darle al hombre la oportunidad, no un juicio, no una condenación. Hoy me parece a mí muy importante, ¿verdad? Y por eso creo que estos textos son propicios para nosotros. Me pongo a pensar en la visión que podemos tener nosotros respecto de Dios. No permitamos nosotros que gente que no entiende de misericordia y de perdón desdibuje en nuestra mente y corazón el rostro verdadero de Dios, de un Dios que ama, de un Dios que es misericordioso, de un Dios que nos da su espíritu para que ese espíritu venga en nuestro auxilio y fortalecernos. Ese Dios es el que viene a nuestro encuentro para que nuestra pequeñez sea por él mismo, ¿verdad?, engrandecida. Eso es lo que es Dios. Un Dios presente, actuando y amando al hombre. A los niños que están acá, como les decía inicialmente, pues Dios les bendiga, ¿verdad? Dios les bendiga. En la palabra siempre los evangelistas han puesto al niño como ejemplo, ¿verdad? Dice la Escritura: dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. ¿A qué se refiere el Evangelio cuando dice eso? Ah, Padre, que los niños son inocentes. Es cierto, sí. Pero realmente no es en ese punto en el que el Evangelio se ancla para dar esa afirmación. Más bien en aquello de que el niño, desde su condición de niño, se maravilla siempre. Una de las cualidades fundamentales de un infante es que con facilidad se maravilla ante cualquier cosa, que de repente cuando uno va creciendo ya va perdiendo esa facultad, pero ellos no, ellos se maravillan. ¿Ah? Qué cosa más grande que tú y yo aprendamos a maravillarnos de todo lo que Dios hace. Aprendamos a mirar a un Dios bondadoso en todo lo que hace, en todo lo que podamos hacer o tener. Este día pues se trata de eso. Se trata no solamente de festejar a los niños, sino también de pedirle a Dios que a ti y a mí, que tenemos niñez acumulada en muchos años, esa niñez acumulada, ¿verdad?, salga, brote y nos lleve a maravillarnos de toda la bondad que Dios tiene, de todo lo maravilloso que Dios es, y que podamos también actuar en consecuencia de eso, ser buenos. El proyecto es ser buenos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Vamos a ponernos de pie y vamos a continuar nuestra Eucaristía. Hagamos, hermanos, profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Como respuesta a la palabra proclamada, elevamos al Señor nuestras súplicas. Invoquemos a Dios, que en su misericordia cuida de su pueblo, y digámosle con confianza: te rogamos, óyenos. Por la Iglesia del tercer milenio, para que mirando a Jesús sea cada vez más humana, cercana y solidaria con la humanidad. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa y los obispos, para que el Espíritu de Jesús venga en ayuda de su debilidad y les conceda pedir lo que conviene al pueblo de Dios. Oremos. Por los que hacen mal, para que el Señor les transforme el corazón. Oremos. Por los cristianos, para que demos testimonio del Evangelio sin triunfalismo, pero con fidelidad. Oremos. Por los difuntos, para que gocen en el reino de Dios, nuestro Padre. Oremos. Por nosotros, para que la palabra nos transforme en hijos de la luz y testigos del amor. Oremos. Oramos por el don de la vida. Damos gracias a Dios por el don de la vida dado a cada uno de nosotros, en especial a nuestros hermanos Aura Ruiz, Miriam López, el padre Alfredo Suárez, que en estos días han estado de cumpleaños. Dios sea para ellos su mejor regalo. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor el don de la salud para nuestros enfermos, de manera especial para Marcelina Chaurán, Blanca Fajardo, José Euclides Romero, Yolanda Monsalve, Miguel Barreto. Roguemos al Señor. Pedimos también por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, de manera especial Herminia González, Leopoldo González, Delia Ramírez, José González, Leopoldo González, Elba Mendoza, Margarita Silva, Atila Maestre, Delia Mesa, Lidia Velázquez, Nilda Mesa, Luisa González, Hermis Cedeño, Juana Sánchez, Fernando Acevedo, Julio Atacho, Adolfo Brito, Ramón Ortiz, Liliana Prado, Ángel Cubero, Ronnie Antuárez, Caterín Salmerón, Manuel Campos, Rivaldo Antuárez, William Campos, Pedro Gómez, Pedro Antonio Gómez, José Gómez, Juan Gómez, María Fernanda, Francisco de Paula, Freddy Gerardo, José Gregorio, José Francisco, Pedro Elías, Dani José, Candelaria, Aminta, Ana Pérez, Ulpiano Carvajal, Óscar Barreto, Bárbara González, Wilmer Cruz, los fallecidos del terremoto, ánimas del purgatorio. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros niños. El Señor les permita crecer en su presencia y en santidad,
y nos coloque a nosotros como ángeles en sus caminos, capaces de servirles y de ayudarles. Roguemos al Señor. Y cada uno de nosotros pide a Dios aquello que más desea o necesita, sabiendo que el Señor le escucha. Tú, que eres poderoso, acoge las súplicas que te presentamos y no permitas que vivamos alejados de tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, presentemos ante Dios nuestros dones, nuestras ofrendas. Señor, sobre tu altar, sobre tu altar, mi vida entera, casada con dolor, presente con todo mi amor, mi futuro, pongo en tus manos. Guardar en tu corazón, sobre tu altar, en tu libertad, sobre tu altar. Confiaré, no temeré, confiaré, confiaré. Señor, guardaré mi corazón, Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones, como aceptaste y bendijiste los de Abel, para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor,
sino que poseemos ya. Emprenda la vida futura, pues al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, podemos esperar que un día sea nuestra la Pascua eterna. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza, cantando con los ángeles. Es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, Hosanna, oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Oh. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida acá en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo Enrique y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de aquellos por quienes hemos ofrecido esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, los mártires, Santa Bárbara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos, con fe y con esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Nosotros siempre, siempre esté la paz. Hermano Cristo te ama. Hermano Cristo te ama. Hermano Cristo te ama. Hermano Cristo siempre, siempre te amará. Cordero de Dios, hermanos, este es Cristo, el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Divino, ahora el cuerpo y sangre vives en mí. Gloria a tu reino, contemplar tu bondad. Como te voy a adorar, siempre que sea radio, hacia la inundación todo mi corazón. Por esta paz que me llena de alegría mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te dejo
ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a el universo. ¿Cómo puede ser posible este amor? Tú tan grande y yo pequeño, que tienes en ti. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido, y ya cuando tú me llames, se acabó. Y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a Te damos gracias, Señor, porque nos has congregado una vez más como tu única iglesia para la alabanza, para la bendición a ti, único Dios, verdadero, santo, justo, misericordioso. Permite, oh buen Dios, que toda nuestra vida la podamos gastar en buscarte, y al encontrarte, que podamos conservarte con nosotros, Señor. Danos la fe necesaria, la fortaleza. En esta asamblea, oh buen Jesús, hay algunos hermanos que no han podido acercarse a la comunión sacramental. Oramos con ellos y por ellos, para que tú, oh Jesús, les bendigas y les fortalezcas. Permitas que tu amor, tu justicia, se derrame de manera abundante en sus vidas. De tal manera que nos hagas a todos buenos, como tú eres bueno. Bendice a esta comunidad que se reúne en tu nombre. Señor, guía siempre nuestros pasos a tu encuentro. Amén. Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un instante.
Muy bien. Avisos. Atención, por favor. Primero, mañana lunes, Rosario Iluminado en la calle del Retiro y Santa Eduvige. Pues como no se pudo hacer, entonces mañana se va a hacer a las 7 de la noche. ¿Sí? Calle Retiro y Santa Eduvige, allí, en ese mismo lugar. Segundo aviso, viernes 24, vamos a celebrar una misa en sufragio por todas las víctimas de los terremotos. A un mes ya han sucedido estos terremotos, vamos a celebrar una misa. En esa misa, primero seguimos nosotros pidiéndole a la comunidad que sirva a traer comidas no perecederas y medicinas para los hermanos, ¿verdad? Porque todavía se sigue llevando, lógicamente, comida y medicina a los hermanos que están damnificados. De suyo, como les comenté yo el domingo pasado, creo, ya a Maturín han llegado unas 34 familias, han llegado más, como 50, pero de todas ellas, solamente 30 y tantas familias han permitido ser ayudadas. Las demás, me imagino yo, todo el dolor, todo esto, habían querido pasar como desapercibidas y tal, ¿no? Pero, porque es que esas tienen familias acá, y me imagino que eso, ¿verdad?, les ha dado un alivio, ¿no? Pero sí hay 30 y tantas familias a las que la Cáritas de Maturín les está entregando un saco de comida. Tenemos que llenar ese saco. El viernes usted va a traer comida y el mismo viernes vamos a traer un poco más de dinero porque la colecta de ese día va a ser destinada también, ¿verdad? En este caso, para la iglesia de La Guaira. Ustedes saben que no solamente los edificios se vieron derrumbados, sino que la mayoría de las parroquias cayeron, las casas parroquiales cayeron, y los sacerdotes siguen estando allá con la gente, celebrando misas por acá, por allá, estando con ellos. Entonces la idea es que lo que se recoja en la colecta se envía allá. Lo vamos a hacer esto inclusive una vez al mes. Bueno, entonces la misa, ¿verdad?, de la que estamos hablando es a las 5, ¿no? Invitados, trayendo 1 kilo de algo y trayendo, ¿verdad?, un poquito más de dinero para la colecta. El sábado siguiente vamos a tener este Rosario Iluminado en la comunidad del Tapir, allí en La Redoma. También estamos invitando a los hermanos a que nos acompañen. Ya se va a comenzar con la campaña Ayuda a tu Iglesia desde acá, desde agosto, para que podamos nosotros poquito a poquito reunir lo que tengamos que dar para ayudar a la campaña. Después de esta misa, vamos a permitir que los espacios de adelante sean para los niños, para que les puedan servir a ellos y tal. Y los que tenemos niñas acumuladas, pero que ya no somos niños, dejamos que los hermanos les sirvan a los niños, ¿verdad? Después de la bendición, vamos a hacer ese movimiento. Nosotros, ¿verdad?, nos echamos para atrás, los niños para adelante, para que los niños puedan recibir lo que les tengan para dar hoy en su día especial. Vamos a darle un aplauso a Carlito, tenemos acá con nosotros. Carlito, nuestro seminarista.
Le damos la bienvenida a Cali. Muy bien. Y como decíamos en las peticiones, hoy está cumpliendo años el padre Alfredo. Así que no está de más que le mandemos un mensajito por allí para desearle feliz cumpleaños. También leí que estaba cumpliendo años ahora en estos días y no me enteré y no le pusimos el dibujo como siempre. Tenemos que una foto de ahora para ponerla en... Ay, Dios. Tú menos mal, ya. El culpable soy yo. Muy bien. A la semana que viene ya comenzamos a hacer una sola misa, 9 de la mañana, ¿verdad? El tiempo durante un mes, 4 semanas, se va a hacer la misa a las 9 de la mañana. Una sola misa el domingo. Entonces ya saben. El domingo que viene, una sola, 9 de la mañana. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde ustedes y permanezca para siempre. Después del canto, nos podemos ir en paz. Ahora, acuérdense, los niños van aquí adelante. Cosas como las que haces tú.